Y creo que ya tenéis que estar viendo al protagonista de hoy, a Mario Martos, que está con nosotros. Mario, a ver si te escucha la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, ya estamos por aquí en vivo y en directo con nuestra gente, en nuestro espacio de charlando tranquilamente. Y para ir abriendo boca, me gustaría, nada, que les dieras eso, una descripción de quién es Mario Martos, para el que quizás no te conozca. Bueno, pues la verdad que es un jugador muy normal, muy sencillo, que con mucho trabajo pues he tenido la suerte de jugar en la liga profesional, en segunda división en este caso, y luego pues mi carrera es muy normal también. Tuve la suerte también de jugar fuera en el extranjero, que creo que es una experiencia que a todo el mundo le recomiendo porque aprendes muchísimo y maduras muchísimo a nivel futbolístico y poco más. Siendo una temporada tan difícil en la tercera federación y estando en uno de los claros protagonistas de nuestro grupo en el que están el propio Real Jaén, Malagueño y muchos más equipos, el caso también del Torre del Mar que está por ahí y muchos más que me estoy dejando en el tintero, me gustaría preguntarte cómo estás viviendo este arranque de temporada tan difícil pero que va a ser larga también. Pues la verdad que es una temporada muy bonita, que creo que estamos teniendo ahí, hay cuatro o cinco equipos que estamos en la zona alta, que no estamos perdiendo prácticamente puntos y yo creo que, como bien dice, va a ser una temporada larga, pero a su vez va a ser una temporada bonita porque además entre vuestro filial, que es el malagueño, y nosotros, pues estamos ahí en un tira y afloja que ninguno de los dos se deja puntos y la casualidad que nos enfrentamos en la última jornada de liga. Es importante también sacar los partidos de la victoria, ¿no? El caso, por ejemplo, el otro día contra el Marbella y ese tipo de encuentros, esos 3 puntos a final de temporada pueden valer oro. Sí, nosotros es verdad que suena muy típico lo de sumamos de tres en tres, vamos partido a partido, tal, pero es que es la realidad, es que en el momento que pinchas, pues el malagueño está a un nivel súper alto y al final, como un equipo así te metan 5 o 8 puntos, yo creo que es muy difícil de recuperar, entonces no podemos dejarnos puntos en ningún partido, ni en casa ni fuera. Fuera de casa es lo que estamos comentando. Es verdad que en casa la afición os va a respaldar, os va a ayudar cuando haga falta ese calor de la gente para sacar los partidos hacia adelante. Es verdad que fuera puede costar un poco más, pero es que así es la exigencia de esta tercera federación. Es una categoría donde quizás un equipo no tan llamativo te puede plantar cara y a lo mejor un equipo que está llamando la atención puede ser que se lleve un palo en cualquier momento. Sí, está claro, es una categoría que es súper complicada porque, bueno, pues al final hay distintos terrenos de juego al que tú estás acostumbrado a jugar, tanto la Victoria como le puede pasar al malagueño o al Real Jaén en este caso. Estamos acostumbrados a jugar en césped natural, en un campo grande, pues luego cuando tienes que viajar fuera, aunque sea equipos de abajo y tienes que jugar en un césped artificial y adaptarte semana sí, semana no a un tipo de terreno diferente, pues es lo que hace que la categoría sea tan complicada. Yendo ahora un poco más con tu carrera, me gustaría ir preguntándote para arrancar, ¿no? ¿Cómo arranca todo en tu carrera, Mario? Porque, claro, es que hablamos de que tienes mucha experiencia en distintos equipos, en categorías importantes de nuestro fútbol, en promociones. Hay de todo por aquí. ¿Arranca de qué manera, Mario? Cuéntame. Bueno, pues yo siempre he jugado en las categorías base del Real Jaén, pasé por todas las categorías del Real Jaén. Luego debuté con el Real Jaén y fue con un entrenador que lo tuve yo en el filial, Manolo Herrero. Lo tuve en el filial y luego pues se quedó en el primer equipo como entrenador y tuve la suerte de que contara conmigo y además es un año que fue muy bonito y que pudimos subir de categoría a la segunda división. Y es que subirse a la segunda división, no sé cómo fue ese ascenso y sobre todo, claro, no es lo mismo subir con un equipo cualquiera, ¿no? A subir con tu equipo. No sé cómo fue esa sensación de... También supongo que una temporada de segunda división B no era fácil y más en esos tiempos donde el líder no subía, donde había que jugar partidos y demás. No sé cómo lo viviste y ya cuando se confirma el ascenso, ¿cómo es ese hito para la historia de Jaén?
Pues sí es verdad que, bueno, no te podría decir si es lo mismo subir con el equipo de tu ciudad, con el equipo de tu vida, a con otro equipo, porque solo tuve ese ascenso. Es verdad que tengo muchas promociones, pero solo he logrado ese ascenso. Pero la verdad que es algo muy, muy bonito. Y como bien dice, esa segunda vez, pues imagínate, estaba Cartagena, Cádiz, equipazo, y no subía el primero. Entonces era mucho más complicado. Y luego, pues una vez que se sube, pues es que, es que no te lo puedo explicar porque es algo tan, tan bonito. Yo también era tan joven que era como que no sé cómo explicarte, como que no tenía yo la sensación de que había hecho algo tan importante para una ciudad o para un club. No era consciente de ello. Es bonito también jugar en el fútbol profesional. Sí, la verdad que es una pasada, que con los equipos que había también en la segunda división y todo, pues es una pasada jugar con jugadores que luego pues casi todos acaban jugando en primera división y es algo que, bueno, pues que creo que soy un privilegiado de poder haber vivido y tan joven. Después de esa temporada en segunda, no, inmerso en esa temporada, de hecho, es cuando vas también a recalar, supongo que en forma de cesión a la Unión Deportiva Almería B. No sé cómo fue esa especie de etapa, ¿no? Porque está también dividida en dos partes, porque te fuiste y después volviste, porque, no sé, creo que hubo ahí un intercambio de cesiones, supongo. Cuéntame, ¿cómo va la cosa? Sí, yo estaba disputando pocos minutos, era joven, tenía 20 años, creo que por ese entonces, y necesitaba tener minutos y seguir jugando. Entonces yo hablé con el club y el club estaba totalmente de acuerdo. Yo tenía otro año más de contrato y me cedieron a la Almería B, que estaba en segunda B en una situación complicada porque iban último y logramos salvarlo y luego pues al año siguiente volví a mi club, que era el Real Jaén. Y después al año siguiente vuelves al Jaén, después vuelves a la Unión Deportiva Almería B, pero se podría decir que el objetivo es totalmente distinto. Totalmente. El Real Jaén tenía que ascender sí o sí otra vez porque habíamos descendido y el Almería había hecho un proyecto pues muy bueno también con jugadores muy buenos y el objetivo también era pues mínimo pues si podíamos entrar en playoff pues mejor que mejor. Entonces yo cuando vuelvo a Jaén el entrenador no cuenta conmigo en segunda vez y me vuelvo ahí, pero en esta vez ya no me voy cedido, ya me voy directamente a la Almería y ese año pues pudimos hacer playoffs con el Almería también. Y esa sensación de volver a jugar un playoff después de una temporada donde pudiste incluso debutar en fútbol profesional y también estar con este filial indálico, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia a pesar de que, claro, no se diera, pero bueno, esto es fútbol? Bueno, pues fue un poco extraña Mm. porque ese año el Almería, el primer equipo, estaba en primera división y descendió justo la semana que nosotros empezábamos los playoffs, que nos había tocado el Guadalajara. Entonces ya nos comunican que, bueno, que tenemos que competir, pero que por mucho que lo hagamos, que no podíamos ascender. Entonces no es el típico playoff que se vive de otra manera, ¿no? Tú sabiendo ya que hagas lo que hagas, va a estar eliminado, entonces fue un playoff un poco extraño. Y fue un poco descafeinado, ¿no? Es una sensación también amarga el decir, oye, hemos estado ahí toda la temporada y también la lástima de que el primer equipo de Almería, porque claro, ya supongo que una vez que ya estás implantado en la ciudad, porque ya habías estado esa media temporada, después esa temporada estuviste ese tiempo también, creo que fue también una sensación amarga, porque también veías a la afición un poco triste, ¿no? Por el primer equipo con ese descenso, y se junta también con que el filial estaba bien situado y al final no pueden subir. Sí, está claro. Además, pues fue de una manera un poco cruel, que fue en la última jornada frente al Valencia en casa contra la Almería. Entonces, pues imagínate, la afición estaba bastante, bastante jodida y nosotros pues también. Al final nosotros queríamos que la Almería estuviese en primera división porque nos daba mucho a los jóvenes. Y luego, pues, por nuestro playoff también. Siendo egoístas, nosotros también mirábamos, pues, por nosotros que teníamos la posibilidad de subir de categoría a la segunda división con un filial que no es, que creo que era la primera vez que iba a estar en esa categoría.
Después de esta temporada es cuando eliges tomar una nueva aventura, ¿no? Que es cuando vas a Nicosia. No sé cómo es salir de España, al menos la primera vez, porque es verdad que después vas a ir a Grecia. No sé cómo fue al menos la primera vez. Bueno, la primera vez es verdad que las cosas que me salían por aquí en España pues no me convencían mucho. Y hablamos con el representante y él me dijo que tenía la opción de poder ir al extranjero, que él conocía a un chaval, que tal. Y bueno, pues la verdad que no me lo pensé. Ya te digo que un poco inconsciente también y el ser tan joven era un poco impulsivo y no me lo pensé. Y creo que acerté porque, como bien he dicho antes, es algo que es una experiencia que recomiendo a todos los futbolistas porque madura muchísimo. Después volviste y jugaste una campaña en el Linares y ya después irías también a Grecia, a este Creta, que bueno, va a ser otra aventura fuera. Sí, vuelvo a Jaén, estoy una temporada en el Linares y luego pues en Grecia recalo porque bueno, allí hice un buen año en Chipre, la verdad, y el entrenador que yo tenía en Chipre, uno de sus mejores amigos va a Grecia, coge este equipo de Grecia y le habla muy bien de mí, no duda en contactarme y yo pues bueno, pues vi otra vez la opción de poder ir, de poder crecer en otro país, de otra cultura, otro fútbol que es totalmente diferente al fútbol que practicamos aquí en España. Y bueno, pues como te digo, no me lo pensé y volví ahí fuera y creo que acerté. Bonito también después cuando vuelves a España, volver a tu ciudad y volver al Real Jaén. Es verdad que ya eran otra época totalmente distinta, ya no era en esa segunda división B ni en segunda, sino que ya estaba en tercera división. ¿Cómo fue esa primera experiencia en la tercera división? Pues la verdad que a lo primero yo no quería volver por eso mismo que estamos hablando, porque nunca había jugado en tercera división y no sé, no quería yo bajarme de categoría, pero al final cuando tu club, el que quieres, también quieres que salga de ahí lo antes posible, pues tomé la decisión de venirme e intentar subir a mi equipo. Hicimos dos playoffs Mm. seguidos, pero no hubo suerte y al final pues tuve que marcharme otra vez. Y es que no se pudo dar en ese caso eso de tercera división, esos ascensos y tal. Probaste también en el Algeciras, estuviste una temporada, después estarías en el Torredón Jimeno. No sé cómo te fueron por allí también. Pues como te digo, después de los playoffs que fueron fallidos con el Real Jaén, nosotros nos elimina el Algeciras y bueno, pues el entrenador Emilio Fajardo, que luego lo tuve también aquí el año pasado, pues era yo un jugador que le gustaba mucho, siempre me lo ha dicho y no dudó en llevarme para allá. Ellos finalmente ascendieron a la segunda división B y yo pues creía que era una oportunidad de volver a engancharme en una categoría un poco más arriba y no lo dudé tampoco. Creo que estuve muy bien, muy a gusto en Algeciras, una ciudad maravillosa que se vive muy bien y luego que se vive el fútbol también bastante. Entonces creo que acerté. Lo único bueno, que fue la época de COVID y se cortó la liga y tuve que volver a casa. Y por eso luego pues tomé la decisión de jugar en Torredonjimeno porque en el Real Jaén habían pasado cosas que yo no estaba muy de acuerdo con el presidente que había y tal, y por eso la cosa de irme también del club cuando me fui a Algeciras. Y cuando volví a casa por el COVID, pues el presidente seguía y no quería, yo quería estar en casa, cerca de los míos, pero no quería jugar en el Real Jaén. Y entonces estuve en Torredonjimeno, que la verdad que es un equipo que hicimos muy buenas temporadas, que hicimos un playoff para la segunda red, donde nos elimina el malagueño, de hecho. Y nada, fueron 2 años muy bonitos en el Torredonjimeno también. Y después ya sí, en la temporada 22-23 es cuando vas a volver al Real Jaén. Si quieres, antes de preguntarte por eso, es verdad que en el Torredón Jimeno, yo quería preguntarte también porque vives un poco esa transición, ¿no? De tercera división a tercera federación. Visto que has jugado
Esas dos categorías, ¿ves una diferencia clara? ¿Ves más o menos que van de la mano, por así decirlo? ¿O ves simplemente que es una cosa totalmente paralela una de la otra? ¿Cómo lo ves? Yo, a ver, mi opinión, creo que antes era mucho más difícil el ascenso. Había más equipos también en la tercera división y yo creo que el ascenso era mucho más complicado. También no ascendía el primero directamente porque, por ejemplo, uno de los años que estuve en el Jaén hicimos 101 puntos y 99 goles a favor y ese año pues acaba eliminándote un Racing de Ferrol que era el otro equipo fuerte con el que estábamos luchando y te toca en un playoff en un cara a cara y luego al final te eliminan Algeciras porque el palo que nos llevamos de la primera ronda. Entonces creo que la tercera división de antes sí que era un poco más fuerte que la tercera federación de ahora. Y en la tercera federación actualmente llevas, si no tengo mal apuntado, 3 temporadas llevas ya en el Real Jaén desde la salida del Torredón Jimeno y la llegada de nuevo al Real Jaén. ¿Cómo te va actualmente por allí? Pues la verdad que bien, que han sido 2 años, pues como este, muy intensos, donde no puedes fallar, donde tienes otro equipo que está compitiendo contigo por el mismo objetivo, donde ellos no fallan, muchísima presión y la verdad que estoy muy bien, pero bueno, es algo que hay que saber llevarlo, que jugar en el Real Jaén también te digo que no es nada fácil, porque al final cuando tienes que sumar de 3 en 3 obligatoriamente, pues hay muchos jugadores que están preparados para ese tipo de presión y otros jugadores que no tanto. Y te digo que es algo que no es fácil de llevar en el día a día. Entonces, muy contento por estar de nuevo en casa y porque estamos haciendo buenos años, pero a su vez es algo que te desgasta un poquito porque ves que te esfuerzas, que el equipo hace buenos partidos, buenas temporadas y no acabas consiguiendo el objetivo, que es el ascenso, entonces pues te desmorona un poco todos los planes. Es difícil, ¿no? Porque si antes hablábamos de la tercera federación, arrancando un poco la charla, comentábamos que hay mucha igualdad y que hasta el final no se decide nada. Entonces, la cuestión es que estas 2 últimas temporadas, ese final de temporada habéis tenido posibilidades de quedar primero y por tanto ya sabemos que cambió el formato y el primero suba a segunda federación y tiene que ser, como me cuentas, súper duro el ver que el trabajo de la temporada depende de un partido y que al final sale un playoff donde tú que tienes ya experiencia en los playoffs, sabes que un playoff tienes que tener suerte, tienes que estar acertado, es como una especie de lotería improvisada. Totalmente, como te he dicho antes, creo que jugarte una temporada entera en un último partido es algo muy jodido. Y al final te deja mermado luego, como bien dices, de cara a un playoff. Y es lo que nos ha pasado en estos 2 años, que en los 2 años hemos tenido posibilidad de ascender en el último partido y no lo hemos conseguido, de ascender directo. Y luego llega un playoff donde, bueno, pues al final sabemos que, para mi punto de vista, yo creo que los playoffs, jugarlos con gente de nuestro grupo es algo erróneo. Hmm. Creo que se le pierde un poco el que esté en categoría superior los equipos más fuertes, porque para mí personalmente creo que el grupo 9 el grupo 10 que son equipos muy fuertes, pues prácticamente pueden subir los 4 o 5 que se queden en playoff. Entonces, al final, tenés que enfrentarte de nuevo con un malagueño, como por ejemplo fue el que nos eliminó el primer año, o un Almería B, que fue el que nos eliminó el año pasado, pues jugarte con ellos, con jugadores jóvenes que están frescos a último de temporada, donde tienen muchísimos mecanismos, son jugadores que al final acaban jugando casi todos en el fútbol profesional, pues está claro que no es fácil. Es que creo que, además, estoy de acuerdo con lo que dice Mario, porque, claro, si te paras a pensarlo, vamos a hablar del caso también como estamos aquí en un canal de Málaga, podemos hablar también del Atlético malagueño, ¿no? Si enfrentas al Atlético malagueño y al Real Jaén, realmente te estás cargando a dos completos equipazos que se van a Está, matar entre sí. Totalmente. Estás quitando nivel a una categoría superior, bajo mi punto de vista. Yo, sinceramente, si fuese sorteo puro y te toca un equipazo, como bien te he dicho antes, el año que nos toca Racing de Ferrol, pues bueno, pues mala suerte, te toca y a ver y que gane el mejor. Pero tenés que enfrentarte con gente de tu grupo, donde ya te has enfrentado durante todo el año
y que creo que eso resta mucho, pues el que no haya un sorteo puro, como te digo, de que le resta nivel a categorías superiores. Pero bueno, a ver este año qué es lo que pasa. La cosa es eso, la igualdad en la cabeza sobre todo es cuando más se nota, que están ahora mismo, si no mal tengo apuntado, el Atlético Malagueño es el primero, el segundo es el Real Jaén, está el Torre del Mar por ahí también. Es verdad que el Huetor Tájar tiene unos pocos menos de puntos, pero ha demostrado tener nivel suficiente para competir contra cualquiera. También el propio Huetor Vega, que ahora mismo está en puestos de playoff y también hay muchos equipos. Es que es lo que comentamos, ya por ir cerrando con este tema, Mario. Es que hablamos del grupo 9, pero es que a mí el grupo 9 me parece, yo para mí personalmente, mirando un poco por encima de los grupos de la tercera federación, yo creo que es el que al menos más nivel tiene. Creo que hay mucho equipo, mucho jugador bueno, muchas plantillas buenas. Mira, por ejemplo, el caso del filial de la Almería, ¿no? Que sube el año pasado y ahora en segunda federación está cumpliendo. El Marbella, que ahora mismo está en primera red y que ya lo hablábamos esta mañana, le ha tocado el Atlético de Madrid. Es que creo que eso, que el formato podría cambiar, pero bueno, son opiniones, ¿no? Yo cuando he tenido la suerte, porque el año pasado me dieron un premio en AFE, y cuando fui, es verdad que se lo comenté, que le dije que para mí el formato era erróneo, porque es verdad que cuando había sorteo a lo mejor te toca un equipo del grupo de Cantabria y ves, y a lo mejor le toca a un equipo andaluz y le mete 6-0 y 1-3. Y dices, pero bueno, pero es que el nivel creo que es muy desigual en ciertos grupos con el grupo 9 y grupo 10, que creo que son de los más fuertes, junto con el de Barcelona, por ejemplo, que suele también tener mucho nivel. Pues nada, Mario, por ir concluyendo, mándales un mensaje a la gente del Real Jaén que ha empezado la temporada, lógicamente pensando en lo que ha pasado anteriormente, ¿no? En esas dos temporadas donde se han quedado rozando con la yema de los dedos liderato, después playoff, y esta temporada pues hay que pelear, ¿no? Por revertir en este caso la situación y ponerse cuanto más arriba mejor. Sí, pues nada, decirle que estén tranquilos, que el año al final es muy largo, que el año no se gana en diciembre como muchos piensan, que es verdad que nos meten mucha caña y mucha presión, porque el Real Jaén está en una categoría y lleva muchos años en una categoría donde creo que por afición, por ciudad y tal, no se merece, que nosotros lo daremos todo en el campo por intentar ascender de primeros, que tenemos muchos huesos duros este año en la liga y que intentaremos quedar por encima de ellos, y que nos sigan apoyando hasta el final como lo están haciendo en todos estos partidos, porque luego se ve en los resultados que cuando llegamos con un partido apretado, pues gracias al ánimo que nos dan ellos desde la grada, pues logramos los 3 puntos. Pues nada, Mario, de verdad que desearte muchísima suerte a ti en lo individual y lógicamente al colectivo, y también mandarle desde aquí un fuerte abrazo a la gente del Real Jaén y a ver si este año tienen la suerte y la fortuna de al menos ascender, porque creo que esta gente se merece una gran alegría y lógicamente vosotros en el vestuario también, porque os lo estáis currando y necesitáis ese premio. Ojalá, Mario, volvamos a hablar en la próxima y podamos decir, oye, que habéis conseguido el objetivo. No estaría mal, ¿eh? Ojalá que sí. Pues muchísimas gracias, Darío.